Qué bueno que podamos una vez más estar juntos compartiendo estos 60 minutos en la célula. Ya es una necesidad para todos nosotros los días miércoles estar a esta hora en punto para comenzar descargar toda carga, todo peso que pueda haber sobre nuestra vida. Toda a través de la oración vamos a poner toda nuestra ansiedad en el regazo del Señor, y ese es uno de los objetivos de este tiempo. Pero también para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, y así es de que los animo para que se preparen el jugo, preparen el pan, porque vamos a hacerlo no religiosamente, sino en memoria del Señor. Bienvenidos, me alegra sobremanera contar con su presencia, con su asistencia. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos das. Este es un bálsamo, Señor, este tiempo de la célula. Bendecimos a las personas que se están conectando, sus familias, las personas nuevas que nos están viendo, Señor, declarando que la palabra que tienes para nosotros es una palabra que vendrá directo a nuestro espíritu. Te damos gracias, vamos a alabarte, a adorarte, a orar, Señor, y tú vas a hacer cosas grandes. Vas a confirmar, Señor, en esta hora tu palabra con señales y prodigios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Leemos en el libro de los Salmos el capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpó de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Muchas gracias. Cantad con júbilo vosotros todos los rectos de corazón. Y ya en un momento estaremos expresándole al Señor nuestra alabanza a través de las canciones, pero lo importante es que nuestro corazón exprese la gratitud por todas las bondades que el Señor ha manifestado sobre nosotros. Recordamos el texto que dejamos la semana pasada para memorizar, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A ver, repítalo conmigo, por favor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este texto, qué palabra, ¿verdad? Para esta semana dejamos una tarea muy sencilla, Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, repitámoslo la tercera vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorarlo. Prepare, no olvide que vamos a tomar la cena en breves instantes. Tenga listo el jugo, tenga listo el pan para comerlo. Primero alabamos al Señor. Tú eres mi Dios y
Dios. Contemos juntos al Señor, iglesia. A nuestro único Dios. Tú eres mi Dios y no hay otro. Único Dios, eres Señor. Tú nos das paz, vida y prosperidad, oh Dios. Tú eres. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Con mi vida te alabo, oh Dios, eres Señor. Levanta tus manos y dile al Señor. Yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Con mi vida te alabo, oh Dios, eres Señor. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Con mi vida te alabo, oh Dios, eres Señor. Mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Con mi vida te alabo, oh Dios. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor. Y serás Señor por los siglos de los siglos. En breves instantes estaremos tomando la Santa Cena, pero antes hagamos el ejercicio de las preguntas y respuestas. Los felicito. Doctor Tarquino, lo veo muy ágil y muy exacto en su respuesta. Lo felicito. Me gustaría darle un premio, pero a la distancia va a ser un poquito difícil. Pero lo felicito, y a todos los oyentes, y a todos los que nos están viendo en este momento y han participado activamente de este ejercicio. El objetivo es leer la palabra, prestar atención, y como ustedes notan, las preguntas son muy sencillas, basadas textualmente, ¿no?, del texto que estamos declarando. Continuamos con las epístolas de Pedro. Entonces, primera pregunta. Según segunda de Pedro 1:14, ¿qué le había declarado el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La pregunta, preste atención. Según segunda de Pedro 1:14, ¿qué le había declarado el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? La respuesta, que en breve debía abandonar el cuerpo. Que en breve debía abandonar el cuerpo. Es decir, Pedro ya se apartaba de este mundo y partiría para estar con el Señor. El Señor se lo advirtió. Tremenda comunión con el Señor, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué procuraba con diligencia el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Muy bien. ¿Qué procuraba con diligencia el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 1:15. La respuesta, que después de su partida la iglesia hiciera memoria de estas cosas.
que después de su partida la iglesia hiciera memoria de estas cosas. Siguiente pregunta. El apóstol Pedro, ¿cómo dio a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Muy bien, la pregunta. El apóstol Pedro, ¿cómo dio a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Segunda de Pedro 1:16. La respuesta. No con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Esa es la respuesta. No con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Siguiente pregunta. ¿Qué decía la voz que escuchó el Señor Jesucristo cuando recibió de Dios Padre honra y gloria? Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Muy bien, la pregunta. ¿Qué decía la voz que escuchó el Señor Jesucristo cuando recibió de Dios Padre honra y gloria? Segunda de Pedro 1:17. La respuesta. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Última pregunta. ¿Dónde y con quién estaba el apóstol cuando oyó la voz enviada del cielo? Segunda de Pedro 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. La pregunta. ¿Dónde y con quién estaba el apóstol cuando oyó la voz enviada del cielo? Segunda de Pedro 1:18. Estaba en el Monte Santo con el Señor Jesucristo. Estaba en el Monte Santo o en el Monte de la Transfiguración, ¿no? Estaba en el Monte Santo con el Señor Jesucristo. Los felicito, excelente. Cantemos una canción, nos preparamos para tomar la Santa Cena. Tú estás allí sentado en tu trono, Señor, y nuestro cántico es para ti. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Cantémoslo juntos. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Solo abrimos nuestra boca para exaltar tu nombre, Señor, solo para exaltarte a ti. Mi Cristo, mi Rey, nadie
Alabamos al que vive. Alabamos al que reina, oh Rey de Reyes. Antes que el Señor Jesús fuera arrestado para luego ser crucificado, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en el lugar donde comían la cena del Señor, en el aposento alto. Y habiendo cenado, habiendo comido la cena de la Pascua, el Señor tomó la copa, tomó el pan y lo partió, expresando lo siguiente: cuando partió el pan, Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando tomó la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre derramada para la remisión de los pecados. Y fue así como se instituyó la mesa del Señor, la Santa Cena, para todos nosotros, para que no solo los judíos la celebraran después de la cena de la Pascua, sino que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, celebráramos también la mesa del Señor. ¿Cada cuánto? La frecuencia no interesa. Hay quienes lo hacen cada mes. Podemos hacerlo cada 8 días, podemos hacerlo todas las veces que nos reunamos. La iglesia primitiva, que se desarrolló en las casas, los hermanos comían el pan y tomaban la copa cuando se reunían, según lo que leemos en el libro de los Hechos. No esperaban el primer día de la semana o el primer domingo de mes. No, podía ser un miércoles, podía ser el viernes, podía ser el sábado, podía ser el domingo. Lo importante es comprender lo que significa el pan y la copa. En el primer libro de los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 26, el apóstol Pablo habla acerca de la mesa del Señor y él dice: yo recibí del Señor. Es decir, Pablo dice: Dios me habló acerca de la cena, de la mesa del Señor, y yo recibí. Lo que les voy a decir fue porque lo recibí de Él. En otras palabras, la institución de la cena, de la Santa Cena, no fue por causa de Pablo, sino que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice, en la Escritura, nos revela el Espíritu Santo a través de Pablo lo que representa tanto el pan como la copa. Leamos los versículos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien. El pan que comemos, el pan que partimos, representa la comunión con el cuerpo del Señor, el cuerpo inmolado, el cuerpo sacrificado. El Señor, a través de su muerte cruenta, de los sufrimientos que Él tuvo que soportar físicamente, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos, llevó las maldiciones que estaban sobre nosotros por causa del pecado, maldiciones como la enfermedad. En la muerte del Señor Jesucristo, Él proveyó para la humanidad no solo el perdón de los pecados, sino también la salud física. Hoy, al comer el pan, quisiera que partiera el pan usted ahí con los suyos, tome el pan en su mano, pártalo, y al comerlo ahora en un instante, vamos a declarar un milagro de sanidad. ¿De acuerdo? Padre, te pido la bendición por el pan que vamos a compartir en este momento. Lo tomamos en fe, basados en tu palabra. Señor Jesús, gracias por llevar nuestras enfermedades y que por tus llagas
nosotros fuimos sanados. Gracias, Padre. Bendice este pan en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere comer el pan? Compártalo, recíbalo en el nombre del Señor. Muy bien. Este pan representa la comunión con el cuerpo del Señor Jesús. Comamos. Señor, gracias. Gracias por la provisión, por suplir todas nuestras necesidades. Gracias por la provisión de la salud. A ver, si está enfermo, coloque la mano sobre la parte afectada. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro sanidad para su cuerpo. Ato ese espíritu de enfermedad, ordeno que salga en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro ahora mismo, por el poder de la palabra, completa sanidad, completa libertad. Ordeno que esos órganos afectados se regeneran en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición que ha ejercido control sobre su vida, sobre su familia, corto esa maldición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Padre, bendice la copa que vamos a tomar. Señor Jesús, gracias por derramar tu santa sangre para la remisión de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen la copa, por favor. Gracias, Señor. La sangre de Jesús, el Señor la derramó para el perdón de nuestros pecados. El Señor la derramó para la redención total de nuestra vida. Por su sangre, nosotros fuimos redimidos de la potestad de las tinieblas. Por su sangre, nosotros tenemos la limpieza de nuestros pecados. Fe en la sangre del Señor. Hoy estamos recordando cómo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario vertió su sangre para perdón de pecados, para la redención, para la limpieza de nuestra alma. No importa el pecado que hayamos cometido, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay salvación, hay perdón en la sangre de Cristo, pero también la sangre del Señor Jesús fue derramada para que nosotros, por la fe en ella, la usemos como un arma contundente contra el diablo. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Así es de que por la fe en la sangre. No sé si haya alguien que está viendo este video, estas imágenes, y aún no tenga la seguridad de su salvación. Este es el momento para que usted crea en la sangre de Cristo. Lo acepte como su único y suficiente Salvador. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, reconozco mis pecados, sé que soy un pecador. Hoy me arrepiento, Señor, por todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesucristo, creo en tu muerte, creo en tu resurrección, creo en tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y como mi nuevo Señor. Te entrego mi vida en esta hora. Señor Jesucristo, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Manténgase en esa actitud de adoración, cantemos esta alabanza al Señor y ya en un instante compartiremos la palabra. Te alabamos y te bendecimos. Amamos tu presencia. Nuestro corazón lleno de gratitud lo presentamos delante de tu presencia, Señor, diciendo a ti: gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Solo a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz dice tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos, levanta tu voz. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Te alabo a ti, exaltado seas. Gracias, Rey. Nos presentamos ante el trono de la gracia. Exaltamos a nuestro Señor, el nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay poder. Te alabo, exalto mi Rey, exalto mi Rey. Con ofrenda de gratitud, Señor. Señor, tú quien eres que vive y reina por los siglos de los siglos. Eres el único merecedor de suprema alabanza, Señor. Hoy rendimos culto, damos honra y honor a tu nombre, Señor. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios permanece para siempre. El Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en 1 de Pedro capítulo 1 dice que la palabra del Señor permanece para siempre. El Señor Jesucristo también lo declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La palabra de Dios no vuelve vacía, es la verdad. La palabra de Dios es lo que produce en nosotros la fe.
La fe nace de la palabra. Es la palabra de Dios cuando se interioriza, cuando la recibimos en nuestro espíritu. En otras palabras, nos dejamos persuadir por lo que Dios dice. Entonces, la palabra de Dios es la simiente incorruptible, la simiente de la fe, es lo que produce la fe que obra milagros en nuestra vida. Al fin y al cabo, si queremos recibir y disfrutar de las bendiciones de Dios, tenemos que hacerlo a través de la fe, porque sin fe ni agradamos a Dios y tampoco recibimos lo que es nuestro, que ya nos pertenece en Cristo Jesús. Quisiera que habláramos hoy acerca del poder de Dios para perdonar pecados y para sanar enfermedades. Él es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesucristo es Dios. Pero quien puede sanar toda enfermedad es el Señor, porque Él es el sanador. No solo Jesús perdona, también Jesús sana. Tanto el perdón como la sanidad son beneficios redentores, porque el perdón de nuestros pecados lo obtuvo el Señor para nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Él murió y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero también la sanidad. Legalmente ustedes y yo podemos vivir en salud y tenemos que vivir en salud permanente. Pero la sanidad es la manifestación de la gracia de Dios para nuestra vida, y esta se obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades. Quisiera que leyéramos, los invito a leer un pasaje de la Biblia que nos habla acerca del perdón y de la sanidad milagrosa. Lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26, y allí vamos a ver la manera como el Señor Jesucristo ministró a ese hombre y por qué ese hombre paralítico no solo fue sanado, sino también perdonado. Dice la Biblia: Aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que está hablando blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Todos sobrecogidos de asombro daban gloria a Dios porque habían visto maravillas. ¿Cuáles fueron las maravillas? Bueno, los milagros. Milagro del perdón. El perdón de pecados es un milagro. Es algo que solo Dios puede darlo como respuesta a la fe. Pero también el caso de la sanidad de este hombre. Bueno, el Señor Jesús estaba en la casa, ahí en Capernaum, predicando la palabra. El Señor Jesús primero enseñaba y luego ministraba. Sanidad, liberación. Pero con ello el Señor está cumpliendo con el mandato, porque el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre y ungido con el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas o el Evangelio a los pobres, para sanar y para liberar a los oprimidos
y dar vista a los ciegos, como dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Entonces el Señor estaba cumpliendo con la tarea, cumpliendo con su ministerio, predicando la palabra. La gente de aquella ciudad se agolpó. Vinieron tantos a oírle, incluyendo algunos fariseos, algunos escribas. Pero como se difundió la noticia por toda la ciudad de que Jesús estaba en Capernaum, que Jesús estaba en la casa, en aquella casa, entonces todo el mundo se movilizó. Entre ellos hay unos hombres que tienen a un amigo padeciendo una terrible enfermedad como es la parálisis. Estos hombres llevaron a su amigo para que Jesús lo sanara. Ellos pensaban, si ponemos a este paralítico, a nuestro amigo lo ponemos delante del Señor, el Señor lo sanará y él regresará por sus propios medios a la casa. Cuando llegaron al lugar, dice la Biblia que no había por dónde entrar. Es decir, la gente había colmado totalmente los espacios, que por la puerta era imposible entrar. No había cómo entrar a un paralítico. Entonces estos hombres subieron al paralítico al techo, hicieron una abertura y en el lecho en que lo llevaban, lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. La Biblia dice en el versículo 20, al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, habla de la fe de las personas que llevaron al enfermo, pero también incluye la fe del paralítico. Me llama la atención eso. Al ver Jesús la fe, es decir, la fe se muestra, la fe se percibe. En el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 7, 8 y 9 y 10, la Biblia nos habla de el día cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Listra y había un cojo que jamás había podido andar. Estaba allí. Y el versículo 7 dice que Pablo predicaba el evangelio. Pablo predicaba el evangelio. La gente lo oía. El hombre enfermo, el paralítico, también lo oyó. Y luego dice que cuando Pablo vio la fe de este hombre, que este hombre tenía fe para ser sanado, entonces le dijo, levántate, ponte sobre tus pies, anda. Y al instante este paralítico saltó y comenzó a andar. Me llama la atención que dice que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Es lo mismo que dice aquí en Lucas capítulo 5. Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo se ve la fe? A través de las acciones. La fe en acción vence todos los obstáculos. No hay un obstáculo que no se pueda superar para un hombre de fe, para una mujer de fe, porque Jesús dijo al que cree, todo le es posible. Pero la fe es acción. La fe se expresa a través de las acciones. La Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos en plural, no solo se refiere a los amigos que llevaron al paralítico hasta la misma presencia del Señor Jesús, habiendo hecho lo que hicieron, la abertura en el techo, sino también la fe del paralítico. Ese paralítico estaba atento. Me imagino al paralítico fijando los ojos en el Señor Jesús. Al paralítico seguramente sorprendido porque primera vez que estaba delante de una persona como el Señor Jesucristo. Ya se lo imagina usted. Y Jesús vio la fe de ellos. Ahora, el enfermo era un hombre de fe. Tal vez una fe que apenas nacía por lo que estaba escuchando acerca de Jesús. Tal vez no era una fe tan desarrollada, pero era un hombre de fe. ¿Y cómo demuestra este paralítico la fe? Cuando el Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, el paralítico no lo dudó, sino que inmediatamente reaccionó basado en la palabra de Dios.
Ahora, notemos que los fariseos que estaban allí y los escribas, lo primero que hicieron fue criticar al Señor Jesucristo por lo que estaba haciendo. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Primero, quiso satisfacer la necesidad principal de este hombre, que era el resolverle los problemas espirituales, el resolverle el problema de su eternidad. Y el Señor le dio una palabra. La primera palabra, versículo 20, vamos a leerlo nuevamente. Lucas capítulo 5, versículo 20. La primera palabra que el Señor le dirigió a este hombre fue: Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. tus pecados te son perdonados. Lo primero que el Señor le dice es: tus pecados son perdonados. Es decir, ya no va a padecer ningún castigo. El castigo ya no se hará efectivo en su vida por causa de sus pecados, porque a partir de ese momento ha sido perdonado. Esto trajo la reacción de los escribas y de los fariseos. ¿Y quién es este que perdona pecados? Ahora, el Señor está mostrando algo aquí. Si bien es cierto, no todas las enfermedades son por causa de pecados específicos, sí hay una relación entre pecado y enfermedad. Las enfermedades son la expresión de la muerte física. Y recordemos que la muerte comenzó a ejercer control y dominio sobre el ser humano por causa del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró. Por causa del pecado, la puerta para la muerte fue el pecado. Y la muerte trajo consigo todos sus efectos desastrosos, entre ellos las enfermedades. Hay una conexión o hay una relación entre enfermedad y pecado. ¿Estaba el hombre paralítico por causa de sus pecados? Es la pregunta. Si miramos en Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, el Espíritu Santo a través de Santiago dice que cuando nosotros vayamos a ministrar sanidad a alguien, usted y yo tenemos la autoridad y el poder para sanar a los enfermos. Eso lo hemos visto en las reuniones de la iglesia en las últimas semanas. Tenemos el poder y la autoridad para sanar a los enfermos. Pero cuando vayamos a ministrar sanidad, es necesario tener en cuenta esto. ¿Qué dice Santiago capítulo 5, versículo 16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando los fariseos, cuando los escribas criticaron al Señor porque le dijo al paralítico que ya estaba perdonado de todos sus pecados, el Señor le dijo: mire, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho y anda? El Señor está hablando de dos cosas: perdón y sanidad. Perdón y sanidad. El Señor le está ministrando a este hombre el perdón de sus pecados. Es decir, ¿acaso el problema de la salud, el problema que él estaba padeciendo, era un efecto por causa del pecado? Estoy recordando a otro paralítico que habla la Biblia en el capítulo 5 de San Juan, el que se hacía junto al estanque de Betesda y que el Señor sanó. Y luego se lo encontró, versículo 14, Juan capítulo 5, se lo encontró por allá y el Señor le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Hay una relación entre pecado y enfermedades. Cuando vayamos a ministrar sanidad, hagamos lo que dice la palabra. Comencemos con la confesión de pecados. Llevemos a la persona a un arrepentimiento sincero, a confesar sus pecados no confesados. Esto hará que la persona sea restaurada espiritualmente, que su alma reciba el perdón de pecados, pero a la vez rompe la ligadura o el vínculo entre el pecado y la enfermedad. Luego declare la palabra:
sé sano en el nombre del Señor Jesucristo. El paralítico fue sanado por el poder del Señor. El paralítico fue restaurado totalmente. El Señor Jesucristo lo perdonó y lo sanó. Ahora, ustedes y yo tenemos esa autoridad, ese poder para llevar el evangelio a toda criatura. Velemos porque las personas sean salvas, acepten a Cristo, pero ministremos sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Perdón y sanidad. ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el sanador? Dios, el Señor Jesucristo. Perdón y sanidad. Es conveniente aplicar este principio. Y este es el momento para que usted reciba perdón. Cierre sus ojos. Si hay alguien que aún no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal, voy a pedir a Danilo que nos guíe en esta oración. Usted, con fe, en el lugar donde se encuentra, haga la profesión de fe. Amén. Va a repetir conmigo esta oración. Cierre sus ojos y todo lo que repita y declare, créalo con fe. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados, que tu sangre preciosa me limpie. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Señor, te acepto y te invito a que vengas a vivir a mi corazón. Espíritu Santo, ahora que vives en mí, guíame en este camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es por fe. Créalo. Sus pecados han sido perdonados. Usted es un hijo de Dios. Disfrute de la comunión con Dios. Lea la Biblia. Practique la oración. Asista a las reuniones presenciales de la iglesia. Queremos ayudarle a crecer espiritualmente. Solamente cree. Si hay alguien enfermo, coloque la mano sobre la parte afectada. En el nombre de Jesús, yo declaro que toda raíz de enfermedad sale de ese cuerpo. Los órganos afectados ahora mismo se restauran, se regeneran en el nombre de Jesús. Declaro restauración en las familias y prosperidad financiera en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. En 8 días, una vez más, estaremos con ustedes a través de esta plataforma. Pero este fin de semana los invitamos a participar de las reuniones presenciales en la sede principal de PAI, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana, 4 de la tarde. Domingo 6 de la mañana, 8 de la mañana, 4 de la tarde, horario de las reuniones en la sede principal. Y en la sede Contador, al norte de Bogotá, calle 135, número 17A39, los martes 9:30 de la mañana, oración, ayuno, ministración. Los sábados 10:30 de la mañana, domingos 10:30 de la mañana. Los esperamos. Un abrazo para todos. Feliz noche. Somos el pueblo de Dios. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10:30 de la mañana y domingo 10:30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248.